Y ahora sí, entonces cuando les pide este tipo de ejercicios, a ver, primero vamos a colocar la corriente del emisor estaría pasando por aquí, la corriente de base estaría pasando por esta parte, el voltaje colector emisor sería el voltaje que se encuentra entre estos dos puntos, ¿verdad? Aquí está el colector y aquí está el emisor. Entonces el voltaje colector emisor les está pidiendo esa tensión en esos dos puntos. Ya, entonces si se dan cuenta, solo les está pidiendo valores de, podría decirse, del transistor. Y no les está pidiendo lo siguiente, no les está pidiendo ganancia o ancho de banda, que es dB, creo que es dB. No les está pidiendo ninguno de esos valores, o sea, no les está pidiendo ni ganancia ni ancho de banda, entonces no tienen que realizar, podría decirse, análisis de circuitos de transistores en AC, por lo cual entonces sería un análisis y una resolución del ejercicio puramente, o sea, todo en DC. Entonces vamos a poner que sería una polarización, podría decirse. Polarización. Y lo vamos a realizar en DC. Para lo cual en DC lo que tienen que saber es lo siguiente, que en DC cómo se comportan los capacitores. Los capacitores, a ver, cómo se comportarían los capacitores en DC. Sería circuito abierto, ¿verdad? Eso es de circuitos uno, creo. Circuito abierto. ¿Qué más? Si hubiera bobinas, pero creo que nunca mete bobinas, es cortocircuito, ¿verdad? Circuito abierto sería esto. Cortocircuito sería que se juntan sus terminales, podría decirse. Entonces, como estamos haciendo polarización en DC, lo que tienen que hacer sería lo siguiente. Vamos a cortar donde haya capacitores, o sea, lo vamos a abrir. Ese sería el primer paso, o sea, si les da ejercicios y ven que tiene capacitores, inductancias o algún elemento de esos, entonces hacen lo que saben de circuitos uno. Ya, entonces una vez habiendo hecho eso, lo que hacen es redibujar el circuito. Sería de la siguiente forma. A ver, vamos a tener que es de la siguiente forma. A ver, sería una resistencia de 100K. 100K, ¿qué más? A ver. Este por si acaso es un ejercicio de sus exámenes pasados del docente. Y ya está. Aquí estaría una resistencia de 10K. Ya, este punto, ¿qué significa? Si ven un símbolo así y el valor es de -10 o es -20, significa que el punto lo único que les está diciendo es que la parte negativa, como está con el signo negativo, entonces los reemplazan con una fuente puesta en esta posición, podría decirse. La parte negativa va a ir hacia ese lado. Ahora, si tuvieran de la siguiente forma. Así, digamos, aquí solo dice 10 voltios, entonces sería de la siguiente forma. Tienen esto y sería la fuente de la siguiente forma. La parte positiva va a ir arriba. A ver, vamos a ver entonces. En aquí tenemos -10, ¿no? Sería de la siguiente forma. Ponemos la parte negativa, la parte positiva y luego lo vamos a poner directamente a tierra. Eso sería lo que nos está indicando este punto, podría decirse. Ya, en aquí hemos cortado esto y vamos a dibujar el +10, ¿verdad? Que sería de la siguiente forma. Vamos por ahí y
como está positivo, entonces vamos a colocar la parte positiva primero. Y luego la parte negativa y vamos a tierra. Sería 10 y en aquí es 10. Ya no voy a colocar el signo porque ya he colocado la fuente, podría decirse, como estaría en aquí. Ya estoy reemplazando este punto por la fuente ya directamente, por eso ya no estoy colocando el signo. Ya, ¿qué más? A ver. Ya una vez habiendo hecho eso, lo siguiente sería ya empezar a resolver nuestro circuito. En este caso nos dice hallemos la corriente de emisor, hallemos la corriente de base y hallemos el voltaje colector emisor. Ya, vamos a hacer en orden, aunque en realidad lo más lógico o lo más conveniente sería hacer corriente de base, pero vamos a hacerlo en orden, porque en este caso nos está dando beta, nos está dando el valor de la tensión, valor de las resistencias y que podemos hallar corriente de emisor. Ya, entonces primero vamos a hallar corriente de emisor. A ver. Aquí tenemos la base. Aquí está el colector y el emisor. Entonces nos está pidiendo hallar la corriente de emisor. ¿Cómo vamos a hallar la corriente de emisor? Sería de la siguiente forma, ¿verdad? A ver. Tenemos en aquí, podría decirse, la resistencia de 10K en aquí, por si acaso, en esta parte. Si no les dice el valor o no les pide hallar voltaje de corte o de saturación, aquí sería directamente 0,7 voltios. Esto es como si por aquí existiera un diodo, ¿verdad? Eso también les debía explicar que en realidad este transistor creo que es de la siguiente forma. Es como si existiera dos diodos en estos sentidos. Uno está en polarización inversa y el otro está en directa. Entonces, por eso estoy colocando 0,7 en esa parte. Ya, ahora, a ver, vamos a ver. Sería de la siguiente forma. A ver, vamos a hallar corriente de emisor, que sería de la siguiente forma. A ver, esto lo voy a volver a redibujar porque como que no le estoy ubicando bien. A ver, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Esto vamos a bajarlo aquí. Tenemos esas ecuaciones. Con esas ecuaciones tenemos que hallar de alguna forma la corriente del emisor. Lo más, o sea, lo más aconsejable es comenzar por la corriente de base. A ver, vamos a hacer primero vamos a hallar por la corriente de emisor a ver si nos resulta igual de fácil y entendible. Porque, a ver, si se dan cuenta, a ver, ¿cómo hacemos? Corriente de base sería más fácil hallar, ¿saben por qué? Porque en aquí, ya, para hallar la corriente de base sería fácil. O sea, ustedes hacen de cuenta que todo esto no existe. Que todo esto, o sea, no existe. Imagínense que está cortado, que sería, como les había dicho más antes, que estaría, digamos, por un momento trabajando en la región de corte. Entonces, si está trabajando en la región de corte entre este terminal y este terminal no habría nada y podríamos hacer un análisis directamente solo en esta malla. Así que, a ver, ya vamos a comenzar por donde debería comenzarse, ¿verdad? Vamos a hallar primero corriente de base, sí, porque si intentamos hallar corriente de emisor, a ver, vamos a ver.
100K. No nos vamos a confundir. Es mejor hallar por este lado. Siempre intenten empezar por este lado. Porque también vamos a empezar por ese lado, por esto. Porque había dicho que el transistor está controlado por corriente. Y la variable de control es la corriente de base, ¿verdad? Por eso intenten empezar siempre por este lado. Así el problema les diga inciso A, inciso B, inciso C. Luego lo encierran nomás. Ahora ya vamos a ver. Primero vamos a empezar entonces por la corriente de base. Primero voy a empezar por la corriente de base. Ya, en este caso tendría de la siguiente forma, ¿verdad? Por aquí tengo que está viniendo mi corriente de base. Ya. Ahora voy a hacer una malla en aquí. Voy a decir que voy a hacer una ley de voltajes en esta malla, en toda esta malla. Y voy a decir de la siguiente forma. Primero, 100K en esta, para que esta corriente pase por aquí y no esté cambiando signos, voy a colocar mis signos de esta forma, ¿ya? Que entra por el positivo y está saliendo por el negativo para que así no me dé tanto problema. Voy a colocar solo en este caso. Luego van a ver que en otros casos es distinto. Ya, entonces en aquí voy a decir que 100K voy a hacer ley de voltajes, ¿verdad? Ley de voltajes de Kirchhoff y en aquí en esta malla podría decirse ley de voltajes que sería 100K multiplicado por la corriente de base, ¿verdad? Y luego viene por aquí que les había dicho todo esto, olvídense de todo esto. Por un momento olvídense de esta parte. Por la corriente de base entonces. Ahora en aquí tengo una fuente más 0,7 y luego venimos por este otro lado. ¿Qué sería en este caso? Por este lado, ¿qué está pasando? Está pasando, sería 10K. O sea, tenemos que hallar el voltaje en aquí, ¿verdad? Voltaje sería corriente por resistencia. O resistencia por corriente. Que sería 10K por corriente en el emisor, ¿verdad? Por aquí está pasando la corriente del emisor. Por aquí arriba, por si acá está pasando la corriente del colector, que va a ser similar a la del emisor. Pero eso vamos a ver después, a ver. Vamos a seguir haciendo. La corriente del emisor tenemos que... O sea, estamos hallando el voltaje en aquí. El voltaje en 10K, que sería 10K por corriente del emisor. Menos 10 voltios. Igualado a 0. Hemos hecho ley de voltajes, ¿verdad? En toda esta malla. En aquí, en esto. En toda esa malla hemos hecho ley de voltajes. Ya. Ahora de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos corriente de base y tenemos corriente de emisor. Dos variables. Dos variables. Entonces necesitamos una ecuación más, ¿verdad? Una ecuación más. Entonces vamos a buscar, a ver, de aquí ya podemos hacer, ahora sí, en aquí, si se dan cuenta, ahora sí ya podemos elegir a quién vamos a despejar. Ahora vamos a hacer, ahora sí podemos, o sea, por eso les digo, intenten analizar por siempre por la parte de la base. De esa forma van a ver que es más fácil y van a poder hacer el despeje de cualquiera de los dos. En este caso yo voy a agarrar, ya que he elegido corriente de base, voy a seguir con lo que he elegido, entonces voy a decir corriente de base. Tengo que poner toda esta ecuación, o toda esta ecuación en función de corriente de base. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver dónde está. No. Allá, las ecuaciones están aquí, ¿verdad? Voy a buscar una que tenga la corriente del emisor y corriente de base en estas ecuaciones.
en donde hay corriente de emisor. Aquí hay corriente de emisor. Y hay corriente de colector y corriente de base. ¿Me sirve? Sí me sirve, pero si se dan cuenta, corriente de colector no tengo. Entonces, o si tengo, a ver, vamos a ver. No, no tengo. Sí, no tengo corriente del colector en este caso. No tengo corriente del colector. Entonces esta ecuación podría decirse que no es la más conveniente. Ya, pero podría aplicar. O sea, si se dan cuenta, puedo meter esto. Luego puedo reemplazar corriente del colector, que es beta veces I de base. Y beta es un valor siempre. Beta va a ser un valor conocido. Beta siempre. No creo que haya ejercicio donde les pida calcular beta. Sería raro eso. Creo que no hay. Entonces beta siempre va a ser un valor conocido. Entonces podemos agarrar eso, ¿verdad? O sea, podemos agarrar esto, reemplazar I de colector y listo. Vamos a tener la función, podría decirse, corriente de emisor en función de corriente de base. Y nos va a servir para esta ecuación. O también podemos utilizar directamente esta, que dice corriente del emisor es igual a beta más 1 por corriente de base. Entonces vamos a utilizar, a ver, vamos a utilizar esta. Esta vamos a utilizar para no estar haciendo más despejes y todo eso. Entonces voy a decir que la corriente del emisor es igual a beta más 1 por corriente de base. Listo. Entonces de aquí, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo mi sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Es el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto pueden meter a la calculadora y hallar el valor. A ver dónde está. Vamos a ordenarlo. 100 kilos por corriente de base más 10 kilos por corriente del emisor igualado a, esto pasa al otro lado, a ver, 10 menos 0.7 sería 9.3. A este otro lado pasa con el signo cambiado, ¿verdad? 9.3. En este otro caso voy a colocarle beta, voy a reemplazar aquí directamente. ¿Qué valor era? 100. Entonces si beta es 100, 100 más 1, 101, ¿verdad? 101. Voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Menos 101 corriente de base más corriente de emisor igualado a 0. Y en ahí, prácticamente en aquí creo que ya he hallado las dos corrientes, si se dan cuenta. Corriente de base y corriente de emisor, ¿verdad? O no, a ver, a ver. Sí. No sé si pueden resolver eso. A ver. Corriente de base. Está aquí. Ya, a ver. Eh, Creo que se van a tener que conseguir calculadoras científicas, no sé por qué. A ver, vamos a resolver un ejercicio más que estaba viendo, estaba intentando resolverlo y quería, estaba buscando la forma de hacerlo, o sea, que salga así el sistema de ecuaciones para sus calculadoras, pero no he podido. No he podido, o sea, formar el sistema de ecuaciones. Tal vez con ustedes sí tienen una visión más grande, podría decirse, de cómo sacar el sistema de ecuaciones. Tal vez vamos a hallar, pero está medio dudoso eso. En el siguiente ejercicio vamos a ver. Desde ahorita está fácil, ¿verdad? A ver, sería... A ver, sería... Aquí vamos a poner 100. O alguien ya lo haya.
Ustedes pueden hallarlo con su calculadora en un rato, pero a ver, sería 100 por 10 solamente a las 3 por y de base. Primero, y de base más 10K. ¿Alguien ya ha hallado? Más 10 por corriente de emisor igualado a 9.3 aquí. Sí, oh, sí. Ya, ya, ¿qué valor te da? Y de base 8,37 microamperes. 8,37 microamperios. Ya, Y de emisor 0,8 miliamperes. 84. 0,84 ya. Miliamperios, ya. Sí, está bien, creo. A ver, sí he hallado resultados similares cuando lo he hecho. Pero, a ver, vamos a continuar en aquí, ¿ya? Esto para, en caso de que sea virtual. Si es virtual, les aconsejo que descarguen este programa, el Wolfram. Para los de electrónica y eléctrica, les conviene ya instalarse esto y ir practicando, porque con el ingeniero Saramani van a utilizar el Wolfram para hacer sus ejercicios. Entonces vayan practicándose para los de eléctrica y electrónica más que todo. Ahora para los de electromecánica depende de ustedes también. Si quieren pueden practicar. Les puede servir para robótica más o menos. Les puede servir porque yo he hecho mi proyecto de robótica, o sea, para la materia con Wolfram. Y sí, es bueno, o sea, este programa matemático. Ya, a ver, para resolver, o sea, en Wolfram lo que tienen que hacer es sistema de ecuaciones, tienen que colocar lo siguiente. N solve, así como están aquí, en corchetes, podría decirse, corchetes, o en aquí luego, o sea, una vez que el n va a darles el valor en, podría decirse, en decimal, el solve va a resolver el sistema de ecuaciones. Y ahora, para que les dé en decimal más, o sea, tienen que colocarle un punto en alguna parte. En alguna parte, en este caso, por ejemplo, este es 9.3, ya no es necesario poner un punto. Ya, entonces colocan aquí, aquí no sé si se dan cuenta, aquí hay corriente de base, corriente de emisor estoy colocando, o sea, estoy colocando, ustedes pueden colocar las variables que quieran, podría decirse, las variables que quieran y luego al final de poner todas sus ecuaciones, a ver, en aquí me faltaría esto, ¿verdad? El 101 por corriente de base. Entonces aquí voy a colocar 101 por corriente de base. Luego dice más corriente de emisor. Corriente de emisor igualado a cero. Entonces todo eso lo voy a igualar a cero. Aquí está, esta es mi primera ecuación, que sería esta. Y esta es mi segunda ecuación, que sería esta. En aquí pueden meter, o sea, sistema de ecuaciones de n variables, o sea, n incógnitas y pueden colocar, o sea, sistema de 10, podría decirse, de 10 ecuaciones y 10 incógnitas, igual les vas a resolver esto. Ahora, esto es para la cantidad de dígitos que va a votar, creo. A ver. Una vez hecho eso, le dan a intro, no a enter. A intro si tienen su teclado. Podría decirse su teclado.
¿Cómo sería esto? Su teclado en inglés, en español, en eso. Al costado donde están los números hay una tecla que dice intro. Entonces a esa tecla le dan. O si no, por último le dan a evaluación y apretan evaluar celdas. Y ahí dice Shift Enter. Entonces si apretan evaluar celdas va a evaluar todas sus celdas. Entonces eso sería. A ver, en aquí nos hemos olvidado el signo. Por eso. Ya, entonces, como nos había dicho su compañero, le ha dado 8,37 microamperios. 8,37 por 10 a la menos 6. Entonces está bien, microamperios. Corriente de emisor. Aquí está, corriente de emisor. Dice que nos va a dar 0,000846. Esto sería, si recorremos la coma, va a ser -1, -2, -3 y está bien, ¿verdad? -3 sería, sería 0,84 miliamperios. Esto no sé por qué me ha botado así, debería habernos botado con... Ya, pero se dan cuenta, ¿verdad? O sea, este programa les va a ayudar, en especial a los de electrónica y eléctrica. Ahora, a todos les va a ayudar en realidad, sí. Si dan virtual, les aconsejo que se practiquen. Si dan presencial, vayan buscándose calculadoras un poco más, podría decirse, más avanzadas que les permitan resolver sistema de ecuaciones. Este ahorita es un sistema de ecuaciones sencillo. En el siguiente ejercicio van a ver que, no sé, he intentado, pero no me ha salido. Así que tal vez con ustedes encontremos una mejor forma. Pero por ahora sería eso. Entonces hasta aquí está bien lo que me ha dictado su compañero. Está bien los resultados. Si han hallado esto con sus calculadoras, está bien. Ya. Tenemos corriente de base, corriente de emisor. Ya hemos hallado el inciso A y el B. ¿Dónde está el inciso A? Es corriente de emisor. Voy a anotar aquí. Inciso A y el inciso B. El orden no importa porque han hallado el resultado, ¿verdad? El inciso C. El inciso C está fácil igual. Si se dan cuenta, o sea, para primer parcial, eh, si les va a dar con transistores es fácil. O sea, no es cosa del otro mundo resolver estos ejercicios. O sea, no se tienen que asustar al ver esto. Ya, a ver. Voltaje colector emisor, dice, ¿verdad? Voltaje colector emisor. Ya, ahora este es la siguiente interrogante. Mm, mm, mm. Ya, entonces vamos a hallar eso, que sería de la siguiente forma. Nos está pidiendo el voltaje entre estas dos terminales. Es como si nos estuviera diciendo, midan con un voltímetro en aquí, entre esas dos terminales, voltaje colector emisor. ¿Qué necesitamos para hallar ese voltaje? Necesitamos saber el voltaje en este punto, ¿verdad? Uch. Ya, a ver, el voltaje en este punto y en este otro punto. Y para así hacer directamente o decir que el voltaje colector emisor es el voltaje que cae en el punto del colector menos el voltaje que cae en el emisor. Entonces vamos a hallar esto. Primero el que tenemos más fácil, el voltaje en el colector, ¿cuánto es directamente? Si venimos por este punto y nos vamos recorriendo hacia allá, es directamente +10, ¿verdad? +10. Entonces voy a tener que voltaje colector emisor es igual a, en el colector está cayendo 10 menos. Ahora venimos por este lado ya también
y venimos por aquí y hay una resistencia y hay una fuente. Entonces vamos a ver, vamos a colocar de acuerdo a nuestro sentido de esta corriente, vamos a colocar de acuerdo a este sentido de la corriente, vamos a colocar nuestros signos. Entonces vamos a decir que el voltaje en este punto por si acaso, es el voltaje que cae en la resistencia de 10K menos eh, la fuente, ¿verdad? Entonces sería voltaje de 10K menos 10. Ya, a ver, entonces una vez teniendo eso, que sería lo siguiente, voltaje colector emisor es igual a 10 menos el voltaje en 10K, ¿cuánto sería? Voltaje en las resistencias sería la corriente por la resistencia, ¿verdad? Hemos hallado la corriente de emisor, entonces sería corriente de emisor por la resistencia de 10K menos 10. Ahora vamos a hallar lo siguiente, ¿verdad? Voltaje colector emisor 10 menos corriente de emisor, ¿cuánto sería? 0,84 milis. Y por 10K menos 10. ¿Cuánto les da eso? El resultado de esa operación. A ver un rato. Ya, ahora sí puedes dictar. Voltaje colector emisor 11,6 voltios. A ver, Sí, 11,6. Ya, gracias. Perdón, estoy teniendo problemas. A ver. Ya, entonces ya hemos hallado el voltaje en el colector emisor. Y eso sería todo de este ejercicio. Si se han dado cuenta, es demasiado fácil, o sea, no es muy complejo que se pueda decir. A ver, ¿qué más? Ah, ahora vamos a ver, lo vamos a simular para ver si realmente hemos hecho todo bien. Ya, en polarización, ¿qué es lo importante? Entonces, en este caso sería como en los diodos, ¿verdad? O sea, en los diodos había una parte en DC y otra parte en AC. En el DC se han dado cuenta que los diodos es sencillo, o sea, es resolver. Hacen suposiciones, listo, terminan las suposiciones y ya está, tienen el resultado. En polarización en DC igual es sencillo, o sea, no tiene por qué complicarse. Solo tienen que saber estas tres ecuaciones, fijarse, formar su sistema de ecuaciones y hallar sus valores. Mayormente en DC, por eso les va a dar el beta, les puede dar alguna corriente de dato tal vez, o las resistencias, o tal vez puede darle las corrientes y voltajes y las resistencias les va a pedir que hallen. Entonces, en DC prácticamente solo es circuitos uno y darse cuenta, o sea, relacionar bien con estas ecuaciones ahí para poder así sacar su sistema de ecuaciones y que todo les salga rápido. Ya, ahora vamos a ver por ahí, tal vez todo lo que les he dicho está mal, entonces vamos a probar si realmente funciona. Ya, transistor 2N222A van a buscar. El simulador. Este sería. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a hacer. Ya, tenemos el transistor. Luego, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Resistencias. Resistencias. A ver. Aquí, ¿dónde está? Ya, fuentes, ¿dónde está? Solo tenemos dos fuentes DC, ¿verdad? ¿Dónde está DC Power? Ya, resistencias, que sería aquí, resistores.
Y listo, a ver qué más. Tenemos nuestro transistor. Ah, nos falta tierra. Aquí está ground. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que... En polarización en DC lo único que tienen que verificar es que caigan los voltajes que han hallado. Por ejemplo, voltaje colector emisor hemos hallado que es 11,6. Las corrientes, si se dan cuenta, no vamos a poder medir. Va a estar un poco difícil medir. Entonces directamente, o sea, en aquí sí podemos medirlo, ¿verdad? Voy a colocar los amperímetros, pero si quisieran hacer, podría decirse todo en la práctica, lo mejor que pueden hacer es verificar voltajes. Y de esa forma se van a dar cuenta si han hecho bien su polarización o no. Pero en este caso, como es teórico, voy a agarrar y voy a decir que tengo varios multímetros. Ya, a ver, entonces vamos a suponer que... Ay, ya, en este caso vamos a suponer que tengo... A ver, ¿cuánto sería? 3 multímetros podría decirse. 3 multímetros, a ver. Ya, ahí sería tierra. Ya, en aquí si se dan cuenta, estoy haciendo lo mejor que se pueda. A ver. Ya, sería de la siguiente forma, ¿verdad? En aquí pareciera que no va a existir corriente de base, ¿verdad? Porque si se dan cuenta la resistencia está yendo a tierra, pero en realidad sí va a existir, como les he dicho, en aquí prácticamente esto se va a comportar como una malla cerrada, entonces va a existir una corriente por aquí, no es que no va a existir. Ahora vamos a verificar si esa corriente que hemos hallado está bien también. A ver, ¿qué hemos hallado? Era corriente de emisor, corriente de base y voltaje colector emisor. Emisor y base. Ya, vamos a colocar amperímetro. Primero un amperímetro en la base y otro en el emisor. Voltímetros vamos a colocar en aquí. Ya, a ver. En realidad, por eso, si ustedes llegan a armar circuitos en físico, no creo que tengan, no creo que todos tengan 3 multímetros, todo eso, o sea, sería exagerar. Lo mejor que pueden hacer es medir directamente voltajes. Voltajes, por ejemplo, en esta resistencia pueden hallar el voltaje, ¿verdad? Voltaje en 1K. Tienen la corriente, pueden hallar el voltaje y miden con sus multímetros solo voltajes. Porque es más fácil medir voltajes, o sea, en paralelo. En cambio, en medir corriente van a tener que estar desarmando todo su circuito y... Pero a ver, 100K, aquí sería 100K. Aquí va a ser 10K. 10K. ¿Qué más? A ver. Aquí es 10 voltios y 10 en el otro. 10 y 10. Y si no nos hemos equivocado de nada, ya el beta no nos hay que olvidar. Es de 100. Entonces apretamos editar modelo. Y el beta en aquí. ¿Dónde está? Máximo beta revertido. ¿Dónde está? Aquí está beta progresivo. Tienen que notar. Sería 100, ¿verdad? 100. Sí, 100. Y listo. Le dan a cambiar componente, aceptar. Tienen que verificar que esté con el asterisco y listo. Ese sería el circuito y
Simulamos y si no da 7,30 y tantos micros. Ya, como les había dicho, ¿verdad? O sea, en la simulación no se va podría decirse, a igualar completamente a la teoría. Y la práctica peor, o sea, no se va a igualar o sea, va a ser difícil que saquen los tres igualitos. Pero en aquí corriente de base 8,37 microamperios, 7,32 micros, se ha alejado, podría decirse un micro. No es mucho. Bueno, en realidad sí sería mucho en esta parte. Pero en aquí, a ver. Corriente de emisor 0,84 milis, 0,86 allá. Entonces, en ahí se pueden dar cuenta más o menos. Entonces, está funcionando nuestro circuito. El voltaje colector emisor por nada del mundo debería alejarse harto. Entonces, 11,3 a 11,6 está correcto, ¿verdad? O sea, los valores que hemos hallado en aquí nos están diciendo que si nuestra teoría está correcta. Entonces, hasta ahí sería este ejercicio. A ver,